¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central. De lunes 1 de septiembre. Arranca el último cuatrimestre del año. ¿Cómo le va, Stephanie Line? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes para todos. Y arranca la primavera climatológica, ya según el profe. aprendiendo del profe Serra. Ya estamos aprendiendo. Ya estamos en la primavera climatológica, la primavera calendario llega ya por el 22. Bueno, hay mucho tema para desarrollar, entre otras cosas porque este fin de semana el gobierno entregó el presupuesto sobre el filo del plazo que tenía para hacerlo, lo hizo ayer domingo. Vamos a estar con todas las repercusiones, sobre todo con el contenido de este presupuesto en un informe de Matías Garro. Exactamente, hay mucha información para compartir con ustedes. Ahora recibimos a Fiorella Rodríguez para que nos adelante algo de lo que será el segmento deportivo. Fío, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Steffi, Nico, el saludo para ustedes y para la gente en casa. Mucha información en deportes. Se está disputando el último partido de la quinta fecha del torneo Clausura. Golearon los grandes, Nacional a River, Peñarol a Racing, y hay información también de la selección uruguaya porque ya están llegando la mayoría de los futbolistas convocados por Marcelo Bielsa, que de hecho hoy salió la lista, así que la vamos a estar repasando de cara al partido del próximo jueves ante Perú. También tenemos información sobre lo que les comentábamos el viernes. Hoy dos representantes de la Unión de Clubes fueron a Fiscalía porque fueron llamados por el fiscal justamente para ser informados acerca de esa denuncia que realizaron a la AUF algunos meses atrás sobre algunos dineros que, bueno, fueron utilizados de manera ilegal, por así decirlo, o por lo menos eso es lo que se está investigando, y hoy recibieron información, así que vamos a estar con todas esas noticias. También tenemos que hablar de una situación de Luis Suárez, una situación muy negativa. Bueno, ustedes habrán visto de la reacción tras la derrota del Inter de Miami en la final de la Leagues Cup. Una situación que obviamente se está esperando conocer cuáles son las sanciones. Entre 12 y 24 partidos me dicen más o menos, que es lo que la MLS dispondría para Luis Suárez. ¿Cuánto? Disculpe. Entre 12 y 24 partidos. A la edad de Luis Suárez, la verdad que si eran 24 partidos, un montón. Eso es lo que se especula. Si son 24 partidos, yo creo que no seguiría la MLS. Gracias, Fío. Gracias, Fío. Recibimos al profe, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Llegó la primavera, como diría la canción, ¿no? Ahí está, Nicolás. Feliz primavera, pero... Feliz primavera para todos. Pero bien, una Santa Rosa que todavía no termina de irse. Claro, muchos dirán, pero acá en el sur nos llovió, en Montevideo apenas 10 milímetros, promedialmente en el departamento, pero en la región norte, noroeste, oeste del país sí que llovió y Santa Rosa se hizo presente. También en Florida, con alguna voladura de techo y caída de árboles. Una Santa Rosa que se portó bastante bien con nosotros, porque no tuvimos mayores perjuicios. Vean ustedes esa gran depresión que veníamos anunciando, se centró sobre territorio argentino, más de 380 milímetros en menos de 24 horas, más de 6.000 desplazados, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires anegada. Pero por suerte, la situación tiende a ir mejorando, aunque mañana, y eso se lo voy a contar al final, la situación vuelve a inestabilizarse sobre la región. Así que, como siempre digo, al mal tiempo, bueno, hay que cuidarnos. Gracias, profe. Que pase bien. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El ministro de Economía, Gabriel Odone, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se reúnen con la mesa política del Frente Amplio. Móvil en vivo con Lucía Betancur. En BTV Noticias, el periodista Matías Garro presenta un detallado informe sobre el proyecto de ley de presupuesto nacional que el gobierno hizo llegar al Parlamento. El presidente Yamandu Orsi estuvo presente en la inauguración de un centro de almacenamiento de la firma PepsiCo en la zona franca de Colonia. Comunidad educativa del Liceo 17 de Montevideo se movilizó exigiendo mayor seguridad en la zona luego de que un adolescente apuñaló a otro en el abdomen en la puerta de la institución educativa. De acuerdo a una encuesta realizada por la Junta Nacional de la Droga, el alcohol y las bebidas energizantes son las más consumidas por los adolescentes que asisten a la enseñanza media en nuestro país. Le decíamos que en un ratito nada más Matías Garro nos va a dar todos los detalles de este mensaje presupuestal que fue ingresado
al Parlamento en el día de ayer domingo, que va a comenzar su tratamiento a través de la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio deberá buscar votos en la oposición para poder aprobar las principales disposiciones. Pero claro, hoy lunes ya es un día de repercusiones. Por ejemplo, habló sobre el mensaje presupuestal el actual presidente de la ANEP, del CODICEN, del Consejo Directivo Central de la Educación, Pablo Caggiani, y dijo que el presupuesto destinado para la educación será el mayor incremento desde el retorno de la democracia. Nosotros tenemos un mensaje que presentó la ANEP, que tiene esta clave de los grandes acuerdos políticos y sociales que hay respecto a lo educativo, la generalización de los 3 años, la extensión del tiempo pedagógico, la alimentación, por lo tanto, los apoyos económicos, la generalización del terciario universitario, sobre todo en el interior del país. En eso estamos de acuerdo, nosotros presupuestamos esas políticas. Tenemos una situación fiscal muy ajustada, el Ministerio prioriza dentro del incremento de presupuesto a las infancias y las adolescencias y por lo tanto a la educación, y nosotros estamos en un escenario donde con esta situación fiscal, desde la salida de la democracia, nunca la educación tuvo incremento, y en los 2 mensajes que están a consideración del Parlamento, tanto el del Poder Ejecutivo como el que presenta la propia ANEP, la educación pública tiene incremento presupuestal. ¿Hay diferencias en el bono escolar allí en lo que se había pedido? Hay diferencias en la velocidad con la cual avanzamos. Nosotros teníamos la idea de poder iniciar el año que viene pagándolo a todos los escolares del país. Lo que está pautado en la propuesta del Ejecutivo es que eso llegue en el año 2028. El año que viene estaríamos pagando al quintil 1, 2 y 3, los más vulnerables. Al año siguiente llegaría el cuarto y al año siguiente el quinto. Estos tiempos, bueno, son parte de la restricción fiscal, pero el bono se paga y se va a cumplir con pagárselo a todos. Nos dirigimos hacia la huella de Seregni. Está reunida la mesa ejecutiva del Frente Amplio. Lucía Betancur nos trae los detalles. Adelante, Lu, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Exactamente 18 horas comenzó a reunirse la mesa política del Frente Amplio, como es habitual en la huella de Seregni, que tiene previsto recibir 19:30 al ministro de Economía, Gabriel Odone. También estaba previsto que llegara hasta aquí el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, pero en esta oportunidad no formará parte de este encuentro. El objetivo, por supuesto, es informar sobre los principales lineamientos de este proyecto de ley de presupuesto que fue enviado ayer domingo, y como hemos repasado en las últimas horas, el contenido, y ahora más adelante va a estar ahondando en profundidad Matías Garro sobre este gran proyecto que contiene más de 700 artículos, más de 400 páginas, son un montón también de detalles a abordar, y eso va a ser lo que el ministro va a estar también explicándole a la mesa política del Frente Amplio en la previa de lo que mañana será también una jornada clave para una forma de informar o de debatir sobre lo que contiene el proyecto. Mañana en el Club Progreso, en el barrio La Teja, una delegación del Poder Ejecutivo va a estar presente también para informar a todos aquellos que se quieran acercar, a los vecinos, y también algunas dudas que se tengan sobre este proyecto. Allí, además del ministro de Economía, el secretario de Presidencia, van a concurrir los ministros de Salud Pública, de Trabajo, también la senadora Lilian Quechichian y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para comenzar esta ronda informativa en distintos puntos del país. Es decir, esta instancia de mañana a las 19 horas en el Club Progreso, en el barrio La Teja, se va a luego replicar en otras zonas del país para dar a conocer qué contiene este proyecto de ley de presupuesto. En una semana clave donde el propio ministro de Economía y el demás equipo económico va a estar haciéndose presente en la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de la Cámara de Diputados para, en este plazo de 45 días iniciales que tiene cada Cámara, darse el debate correspondiente recibiendo las delegaciones y comenzar a ahondar también aquellas peticiones que tengan los distintos interesados y que contiene, por supuesto, este gran proyecto de ley. Vamos a estar ampliando más adelante y los convoco cuando haya novedades desde aquí. El gremio de profesores de enseñanza secundaria se mantiene en conflicto en Piriápolis y realizó en el día de hoy un paro con ocupación en el centro educativo del Liceo número 1.
allí en esa ciudad del departamento de Maldonado. La medida es en rechazo a la implementación del plan piloto de reconocimiento facial que la ANEP había anunciado y que finalmente depuso en su actitud de tratar de llevar adelante esa iniciativa. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, filial Maldonado, zona oeste, lleva adelante en esta jornada un paro activo de 24 horas. La medida responde al rechazo del plan piloto de control de asistencia que las autoridades pretendían implementar en el liceo de Piriápolis José Luis Invernici. Desde FENAPES se sostiene que existen múltiples interrogantes sin responder acerca de esta iniciativa. Entre ellos, cuestionan los objetivos del plan, quién lo implementa, cómo se garantizará el respeto a la Ley de Protección de Datos Personales y el financiamiento de la propuesta. También señalaron que incluso los propios consejeros del CODICEN no estaban informados en detalle. El sindicato advierte que este tipo de mecanismos pueden coartar libertades de acción y expresión y que se desconoce la voz de los docentes, estudiantes, funcionarios y familias que integran la comunidad educativa. En su lugar, reclaman un abordaje real de las causas profundas del ausentismo y la desvinculación estudiantil, apuntando a la necesidad de diálogo, reconocimiento y mejores condiciones en la educación pública. En el comunicado difundido, FENAPES también subrayó las carencias edilicias que presenta actualmente el Liceo de Piriápolis y exigió la construcción de un nuevo centro. Por último, la filial destacó la movilización estudiantil y comunitaria en rechazo al plan y pidió a la ANEP que presente de forma oficial los documentos y resoluciones vinculados a esta instrumentación para que se discutan en los ámbitos de negociación correspondientes. Y en otros temas también vinculados a la educación, la oposición convocará a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura al Parlamento tras la propuesta de un grupo de docentes de eliminar la obligatoriedad de los actos protocolares en las escuelas. Lo que formalmente sería, o la propuesta, sacar la marcha Mi Bandera, no tener abanderados, bueno, todo lo que hace tiempo se está diciendo, son ataques a la base misma de lo que es obviamente nuestra nacionalidad. Otra cosa que se ataca es la meritocracia, o sea, el tema de los abanderados, que parece ser algo superfluo, pero nosotros al menos, el Partido Nacional y quien les habla como educadora, siempre buscó premiar a los que mejor rendían. Hay que seguir la línea de exigir responsabilidad, asistencia, estudiar, y eso se premia. Vamos a convocar al Consejo Directivo Central en forma urgente para que nos dé su opinión. Todos tenemos claro, porque van a salir a decir que es un documento preparatorio, sí, pero comienzo quieren las cosas. Y esto se transforma en un documento oficial. Ojo, porque es de las asambleas técnico-docentes que tienen base legal. No es un grupito de profesores que se reúnen, no, se hacen elecciones con la Corte Electoral de por medio, o sea, tienen un fundamento legal las asambleas técnico-docentes. Creo que estas discusiones así muy descontextualizadas no ayudan a la conversación de lo importante de la política educativa. Tal vez habría que cambiar el sistema de elegir los abanderados. Bueno, eso es parte de algo que viene Primaria trabajando desde hace muchos años, ¿no? Esta revisión de cómo vamos construyendo una escuela que sea más inclusiva y no genere elementos de segregación, vamos a llamarlo así. Creo que eso sí es parte de lo que está en la conversación. Hay que ver qué es lo que propone Primaria y la TD. Hacemos la pausa, pero antes una información importante, sobre todo muchos ya se deben haber dado cuenta, si es que tuvieron que viajar en transporte interdepartamental por estas horas. Hoy, lunes 1 de septiembre, empezó a regir una nueva tarifa en el servicio regular de transporte colectivo de pasajeros por carretera, lo que afecta a las líneas nacionales interdepartamentales. El aumento en promedio es de 2,48%, afectando tanto a los pasajes de corta como de larga distancia. Las nuevas tarifas por kilómetro quedarán de la siguiente manera. Corta distancia, 3,272 pesos por kilómetro. Media y larga distancia regional, 3,152 pesos por kilómetro. Y larga distancia central, 3,209 pesos por kilómetro. Por otra parte, los servicios de embarque en la terminal de Montevideo, el único recorrido que sufrió un aumento son las líneas de larga distancia, que pasará a costar 28 pesos por kilómetro. Las líneas de corta y mediana distancia y los servicios internacionales seguirán con el mismo valor que ya tenían.
Momento de abrir la ventana del mundo. Deli, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Vamos a comenzar por Argentina, que sigue dando que hablar en el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y que involucra también a la hermana del presidente, Karina Milei. Pero ¿por qué toma trascendencia? Porque hoy la justicia de ese país tomó una decisión, si se quiere, un poco polémica. Aceptó una solicitud del gobierno de Javier Milei de frenar preventivamente la difusión de audios de Karina Milei, su hermana y secretaria general de la presidencia, que según el Ejecutivo, vean ustedes, fueron grabados de manera ilegal en la Casa de Gobierno. Según comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni, la justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada. Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión. El cese de la difusión afecta a cualquier medio de comunicación de forma escrita y o audiovisual y o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y o canal web, señaló la resolución judicial difundida por el portavoz. Recordemos que todo este caso surge a raíz de escuchas de audios que se dieron a conocer por el ex titular del organismo en un programa de Jorge Rial. Bueno, minutos antes el propio Adorni había comunicado que el Ejecutivo había presentado una denuncia ante la justicia sobre una presunta operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar, dice, al país en plena campaña electoral, en alusión a los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires del próximo domingo. Vamos a seguir hablando de Argentina, pero vamos a hablar ahora de los comicios de este domingo para elegir gobernador en Corrientes. Ustedes recordarán que hace días atrás el presidente había ido a Corrientes y se suscitaron algunos hechos de violencia. Bueno, vean ustedes, dura derrota de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, en las elecciones para gobernador en Corrientes. Lisandro Almirón apenas se acercó al 10% de los votos, muy lejos de las expectativas previas. Las autoridades del partido cerraron la campaña en la provincia días atrás, como les decíamos, con una recorrida que terminó con incidentes. El resultado se da una semana de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza tiene expectativas de vencer al peronismo luego de su alianza con el PRO de Mauricio Macri. Viajamos ahora hacia Afganistán. Bueno, un terremoto de magnitud 6 sacudió el país, dejando 800 muertos y más de 2.700 heridos. Fue seguido de 5 réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros. El temblor, con epicentro en una zona remota y montañosa a 27 kilómetros de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, se produjo justo antes de la medianoche y la onda sísmica se sintió desde Kabul hasta Islamabad, la capital de Pakistán. El sismo fue relativamente superficial, con una profundidad de 8 kilómetros, lo que explica el elevado balance de muertos y los daños en las provincias. En el distrito de Nurgal, una de las zonas más afectadas de la provincia de Kunar, los habitantes buscaban y continúan buscando entre los escombros para tratar de encontrar sobrevivientes. Vamos a hablar del Yemen e Israel. ¿Qué pasa con estos países? Vean ustedes, el líder de los rebeldes hutíes de Yemen aseguró que su grupo seguirá lanzando ataques contra Israel un día después de que el primer ministro de su gobierno muriera en un ataque israelí. Los rebeldes anunciaron el sábado la muerte de su jefe de gobierno, Ahmed al-Rawi, y de varios de sus ministros en un ataque israelí en la capital yemení de Saná el jueves pasado. Agregó que los recientes ataques israelíes en áreas controladas por los rebeldes en Yemen no debilitarán al grupo ni bajarán la moral de los combatientes. Apoyados por Irán, los hutíes controlan amplias zonas del país que atraviesa una guerra civil desde 2014, incluida Saná, donde instalaron sus instituciones políticas. Bueno, hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas a nivel internacional a esta hora, que tiene a Argentina, como quien dice, en el foco de la atención de la noticia. Muy complicado. La verdad que sí. La verdad que sí. Digo, hoy yo ponía un tuit y reflexionaba al respecto, ¿no? Los que en algún momento planteamos lo que era el ataque a la libertad de expresión en Venezuela, yo me siento más libre de equipaje para decir que lo que pasa en Argentina, la verdad que es muy preocupante. Bueno, a veces viste que hoy, como es Milei, los que antes criticaban lo de Venezuela no dicen nada,
Y los que antes callaban sobre Venezuela hoy lo señalan. Los que criticamos siempre estos ataques a la libertad de expresión nos sentimos más libres de equipaje, podemos decirlo tranquilamente. Censurar medios de comunicación, periodistas con temas, presuntos casos de corrupción, no está del todo bien. No está. Es un síntoma claro de desesperación. Sí, claro. Sí, claro. Un síntoma claro de claro. Después podés decir de que se vienen las elecciones, de que puede ser un tema político, lo que vos quieras. Pero acallar a los periodistas es... Las explicaciones de Bullrich, de hoy de tarde, de decir que había una confabulación rusa, venezolana, con el tren de Arauco, hizo una ensalada que terminaba en Jorge Rial para justificar que desde la justicia, pero en realidad un pedido del gobierno argentino, se vaya a allanar a periodistas para preguntar de dónde sacaron los audios sobre un presunto caso de corrupción que involucra al círculo cercano del presidente de la República. En cualquier país del mundo, eso es un ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Bueno, veremos qué es lo que pasa con el correr de los días, ¿eh? Gracias, Deli. A ustedes, que pasen muy bien. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que todavía se necesita mejorar los recursos de la cartera. El jerarca informó que se necesitan más inspectores y negociadores frente a los conflictos laborales de los últimos meses. Todos queríamos más, pero a la altura de las perspectivas que habían desde antemano en función de la escasez de recursos como que había quedado en el traspaso de gobierno, cuando vimos que en la práctica el déficit fiscal era bastante más alto del que anunciaba el gobierno saliente, nosotros cada vez más bajábamos las expectativas, pero lo cierto es que las demandas en buena medida fueron cumplidas, al menos para el Ministerio de Trabajo. De ese punto cero de partida con el presupuesto del 24 lo logramos mejorar bastante más. Todavía necesitamos mejorar más los recursos porque necesitamos más cantidad de funcionarios y que estos estén más capacitados y mejor pagos, pero al menos tenemos más herramientas que las que estábamos teniendo hasta ahora. Cuando vemos los instrumentos y las herramientas que tenemos, en muchas partes son recursos humanos, son inspectoras que tienen que ir a ver las condiciones laborales, ver si se respetan las normas y los derechos, tenemos bastante menos de lo que se necesitaría, bastante menos. Diría que no tenemos ni la mitad de los inspectores que precisamos. Y si nos mudamos para el lado del conflicto, que es otra cosa que continuamente genera bastantes repercusiones en los medios de prensa, está también que necesitamos muchos y muchas negociadoras. Y no tenemos casi negociadoras, o sea, para la cantidad de conflictos que hay y para las 166 mesas de negociación colectiva que están abiertas ahora en los consejos de salarios, hay 29 funcionarias y hemos logrado contratar en un esfuerzo presupuestal a 10 pasantes transitoriamente para que nos ayuden acá. Pero estamos lejos de tener la cantidad de funcionarios y funcionarias que merece la atención del mundo del trabajo. Son dos demandas que en parte se van a ir cumpliendo, pero vamos a quedar lejos igual de lo que necesitamos.